Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online. Hoy te voy a hablar sobre los tipos de leche materna. Y sí, tenemos diferentes tipos de leche materna. Va a ir variando durante todo el proceso de la lactancia. ¿Vale? En primer lugar, si tu bebé ha nacido prematuro o vas a tener un bebé más adelante y por lo que sea nace antes de tiempo, que sepas que producimos una leche en las mujeres todavía más nutritiva y diferente cuando nace el bebé antes de tiempo. Y esta leche lo que va a hacer es ayudarle pues, a mejorar su sistema gastrointestinal, su desarrollo cognitivo, también a nivel de retina, le va a ayudar mucho a la protección ante agentes infecciosos, ¿vale? Ante infecciones. Y va a ser mucho más fácil de digerir, ¿vale? Que la siguiente leche que vamos a producir. Esto normalmente ocurre cuando se le da el pecho, cuando son grandes prematuros y la mamá tiene que ir a darle el pecho al hospital, ¿vale? Puede ser que estén en incubadora o ingresados y demás, pues que esa leche es muy importante, muy importante para el bebé, para que gane peso y coja fuerzas y se desarrolle adecuadamente y salga lo antes posible del hospital, ¿vale? En el caso en el que haya nacido prematuro. En situaciones ya normales, pues lo normal es que nada más salir la placenta, el alumbramiento, ¿vale? Empieza a salir calostro. Hay algunas mamás que les puede salir las últimas semanas de embarazo, que son unas gotitas muy amarillitas, ¿vale? De leche, que son poca cantidad, pero súper nutritivas. Entonces el bebé durante las primeras 72 horas, porque hasta las primeras 72 horas no se produce la subida de leche grande ya con otro tipo de leche. Las primeras 72 horas solamente sale calostro, que son gotitas y que le van a dar muchísimo poder calórico al bebé, ¿vale? Le va a ayudar también a eliminar el meconio, que es la primera caquita que hace el bebé al nacer, que es como un petróleo negro pegajoso y es lo que tenía dentro del intestino cuando estaba en el útero, ¿vale? Y bueno, pues le va a ayudar a madurar muchos de sus sistemas con el calostro. No te preocupes porque sean pocas cantidades, de verdad. O sea, lo que hay que hacer es ponerle muy frecuentemente, aunque estés cansada en el posparto, pero hay que ponerle muy frecuentemente, aunque sean poquitas gotas las que salen, y eso además va a hacer que tengas una buena subida de leche, el estarle estimulando continuamente esas primeras 72 horas en el hospital. ¿Qué va a pasar después? Pues que vamos a tener la leche de transición, que va a ser esa primera semana que va a estar entre medias del calostro y de la leche madura, ¿vale? Esa primera subida de leche grande que se suele tener, pues es la leche de transición. Y va a ser una combinación, como bien te digo, de el calostro y la leche madura, ¿vale? Va a ser muy rica también en nutrientes. Y por último, tenemos la leche madura, que esta lo que va a ir es variando a medida de las necesidades del bebé. No es lo mismo la leche que le sale a una madre con un bebé de 2 meses que la leche que está saliendo cuando tienen 1 año el bebé. De hecho, a veces pasa que la madre le está dando a su niño de 1 año y medio, de 2, todavía al pecho y vuelve a tener otro bebé. Pues esa leche va a cambiar para ese bebé recién nacido. Si se la sigue dando al de 1 año y medio, no pasaría nada, pero su leche va a cambiar porque vuelve a tener otro bebé con unas necesidades totalmente diferentes a las del 1 año y medio, ¿vale? Entonces, el cuerpo, como somos mamíferos, por eso amamantamos, ¿vale? El cuerpo es muy sabio y es alucinante cómo un bebé va a ir engordando a base de algo que produce su propia mamá. Y cómo va a ir cambiando las necesidades nutricionales y la producción de la leche de la madre en función del crecimiento del bebé. Es decir, por ejemplo, si le diera biberón, pues el biberón a lo mejor tienes de 0 a 6 meses y a los 6 meses cambiarías a otra leche de fórmula, ¿no? Porque cambian sus necesidades nutricionales.
O, por ejemplo, pasas de 180 mililitros a 210 mililitros porque el bebé ya va necesitando más cantidad de leche porque su estómago ha crecido. Pues la madre produce más leche a las cantidades necesarias que necesita el bebé, la madre va a ir cambiando sin cambiar de 0 a 6 y otra bote diferente de leche de fórmula, la madre lo va a hacer solo su cuerpo. Y es increíble cómo pueden ir creciendo solamente a base de una producción de un ser humano, ¿no? De la mamá. Pues bien, pues es así. Así que es interesante que sepas los tipos de leche materna y que entiendas un poco cómo funciona el cuerpo de una mamá que da al pecho y cómo va saliendo su leche. Y a partir de ahí, pues de la leche madura, que puede ser hasta que le des cuando quieras parar de darle, hasta los 4 años, ya te digo, o sea, serían los tipos de leche que tenemos, o la del prematuro, o la del calostro, la leche de transición y ya la madura, que es la que va a permanecer durante toda la lactancia. Espero que te haya quedado claro, que disfrutes dando el pecho a tu bebé y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.